acompañarnos con esta mesa a Rodrigo Guillot, él es internacionalista de la UNAM. Te saludo con mucho gusto y también nos acompaña Carlos Ramos Padilla, nuestro compañero analista. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les pido una opinión de 1:30 aproximadamente para podernos arrancar. Y me gustaría, bueno, no sé si escucharon la charla que tuve hace un momento con Saúl Arellano, hablando de la inseguridad. Hay mucha expectativa para lo que se viene en este próximo sexenio. Y me gustaría empezar contigo, Rodrigo. Se observa, teniendo en cuenta la estrategia de seguridad que se presentaría la próxima semana, hay alta expectativa ante la presencia de Omar García Harfuch y esta estrategia que estarían presentando. Sí, así es. Yo creo que, siendo autocríticos, soy militante de Morena y simpatizante del gobierno saliente y del gobierno entrante. Y creo que una de las agendas más delicadas, que no diría que no fueron atendidas, pero sí que quedan pendientes de resolverse. Es complicado medir el éxito o fracaso de una política pública terminando el sexenio, sobre todo cuando hablamos de una crisis de seguridad tan profunda que lleva pues al menos una década antes del inicio del gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, me parece que vamos encaminados hacia el lado correcto, y creo que tenemos que destacar la inmensa capacidad técnica, que quizá es una de las grandes ventajas de Claudia Sheinbaum respecto a Andrés Manuel López Obrador, y los resultados que ya ella dio en la ciudad, pues se desempeñó como secretario de Seguridad de la capital. Creo que en ese sentido no son erróneos los diagnósticos o los pronósticos, más bien optimistas. Y bueno, estamos al pendiente de la presentación de la agenda, que va a ser lo que nos permita hacer análisis más profundos a futuro. Muy bien. En este sentido, coincidirás, Carlos, faltó diagnóstico hablando de la estrategia de seguridad que de por sí ya se venía arrastrando desde hace años. Esta estrategia pues no alcanzó a dar los resultados requeridos, obtenidos, o que la gente pudiera ver con un impacto más directo. Te saludo, Gabriel, Rodrigo, mucho gusto. Qué bueno que estamos platicando al aire y en debate. Bueno, a ver, yo creo que faltó inteligencia, faltó carácter, faltó información, faltó estrategia. Evidentemente fue una política fallida la de la seguridad en nuestro país, no dicho por mí, sino por grandes analistas, incluso de carácter internacional. Esta falsa apreciación de abrazos, no balazos, de que las abuelas nalguen a los criminales para que se porten bien, esta declaración tan grave de un alto mando del ejército diciendo que no está en sus manos la seguridad nacional, sino en el comportamiento de las bandas delincuenciales, nos hace un retrato fiel de lo que ocurrió durante el sexenio pasado y, lamentablemente, lo que se espera en porque hasta el momento hemos visto solamente una copia fiel, una calca en frases, en discursos, en comportamientos, en eventos que ha hecho Claudia Sheinbaum de la anterior administración. Decía hace unos minutos, Rodrigo, que no hay una forma de medir el éxito o fracaso de una política pública. Me parece que es todo lo contrario. 200,000 asesinatos y 50,000 desaparecidos en un sexenio me parece que es una forma muy precisa de medir el fracaso, no el éxito, el fracaso de la política de Andrés Manuel López Obrador en seguridad. Bien. Ahora, ahorita vas tú, Rodrigo. Teniendo y regresando al tema García Harfuch y al tema de la estrategia, obviamente coincidimos los dos, urge que se haga algo. Coincido en el tema de lo técnico. Quizás en esta estrategia veremos algo técnico, y ya lo comentaba hace un momento. Entiendo los dos pilares de la estrategia que se estará presentando. Tiene que ver con un fortalecimiento a la inteligencia, al Centro Nacional de Inteligencia, y a una reestructura de las 32 policías, las 32 fiscalías y las 32 sistemas penitenciarios estatales. Pues ese sería, digamos, un cambio de timón. Claro, mira, quiero acotar, me parece que Carlos está sacando de contexto tres cosas. La primera es el hecho de que el discurso de abrazos no balazos
se asuma como política pública, porque eso es un error que lamentablemente algunas veces mal, algunas veces bien intencionado, se comete mucho cuando se analiza la estrategia de seguridad. A mí me parece que lo planteado por Andrés Manuel es mucho más profundo y es un cambio en el enfoque de la seguridad del país. Venimos de un proceso, lo decía yo también, de al menos una década, en donde el Estado mexicano declaró la guerra contra el narcotráfico, asumiendo la agenda geopolítica de los Estados Unidos, pero sin preocuparse realmente por el bienestar de las personas en México. Una guerra que nos ha costado cientos de miles de vidas, lamentablemente, y que no hemos podido detener del todo. En eso yo estoy siendo autocrítico y estoy señalando que no ha terminado de permear este cambio de enfoque, que también apuesta al cambio cultural. Otra cosa que me parece que se saca de contexto es, me parece sinceramente una falta de respeto a la persona de Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, decir que es una calca de Andrés Manuel, cuando en esta mesa, por ejemplo, se están discutiendo las altas expectativas y las grandes diferencias que existen entre uno y otro perfil. Me parece que también eso es una manera de pervertir el debate, de hacerlo de superficies y no de realidades profundas. Y por otro lado, mis palabras también fueron sacadas de contexto porque claro que tenemos números y cifras que nos hablan de una crisis de seguridad, pero las políticas públicas no se miden el día en que se implementan y muchas ni siquiera en el sexenio. La macroeconomía, un problema como la seguridad en donde se está planteando un cambio de enfoque y de estrategia, que yo me atrevo a decir es hasta cultural, pues no se puede medir el éxito o fracaso de medidas de largo alcance en un periodo tan corto como un sexenio. A mí me parece, y en esto yo soy optimista, que este cambio de enfoque cultural que yo estoy enunciando y el llamado segundo piso de la cuarta transformación, que para mí es la tecnificación del modo de gobierno de la 4T, pues van a dar buenos resultados. Yo estoy optimista en ese sentido. No dejamos de reconocer la inmensa crisis de seguridad, pero me parece, y lo repito de nuevo, que vamos en el sentido correcto. Bien, yo pongo en la mesa, hablando del diagnóstico, sobre todo pensando en la violencia y la criminalidad que tiene distintos tipos. No voy a ahondar, pero criminalidad convencional, criminalidad individual, criminalidad organizada, criminalidad común, circunstancial, instrumental, ciberdelincuencia, criminalidad impune, criminalidad judicial, criminalidad legal, criminalidad dorada. Es decir, realmente, si uno se pudiera poner en los zapatos del próximo, bueno, en este caso el secretario de Seguridad Pública, pues no es un tema tan sencillo en este caso, no es un tema que simplemente con una declaración se pueda resolver, Carlos. A ver, no es una ofensa decir que lo que ha hecho Claudia Sheinbaum es una calca, una réplica de lo de López Obrador. Yo le pregunté a Rodrigo, pues el discurso que ofreció, las loas que le hizo a López Obrador, decir que es el mejor presidente de México, el evento del Zócalo. Sí, además, pero sí es una ofensa. Rodrigo, yo te dejé hablar. Están cansados. Mira, lo que me parece que es una gran ofensa es involucrar a Rosa Isela como secretaria de Gobernación para que en el momento en que toma el cargo diga el país está en paz. Ese día, el 30 de septiembre, 91 muertos despidieron a Andrés Manuel López Obrador. Al día siguiente, en la toma de protesta de la señora Sheinbaum, 80 muertos. Y la señora se planta, además en un evento que empezó rompiendo el protocolo muy tarde, se planta a decir que el país está en paz. Me parece que es una ofensa que la señora Sheinbaum se siga placeando los cadáveres de 1968, hace 56 años, y no ofrezca disculpas por los 200,000 muertos que hay en este momento. Presenta a Pablo Gómez como un gran testigo de los eventos del 68, pero no le abre las puertas a personajes como a Ceci Flores, que es la representante. Qué vergüenza en este país de madres que tienen que arrancar la tierra con las uñas para encontrar los restos de sus hijos. Esas sí son ofensas. Bien. Bueno, está poniendo bueno este debate. Denme oportunidad a ambos de ir a la pausa. Tenemos que marcar una breve pausa y regresamos aquí a debate. En la pausa,
Me queda claro que no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí es importante, por supuesto, escuchar sus puntos de vista, sus ideas y, por supuesto, que estén aquí sobre la mesa. Entonces, seguimos en esto. Decía Carlos hace un momento, Rodrigo, el tema del 68, la secretaria de Gobernación, las disculpas. Yo no sé si sería ya el punto de darle la vuelta a la página y tratar de resolver las cosas que actualmente estamos viviendo. No sé cuál es tu perspectiva para seguir a debate. Claro, mira, creo que inintencionadamente Carlos me da la razón en una cosa, que es la profundidad del cambio que se tiene que hacer. Quiero acotar, porque me parece muy importante, sí es una ofensa negar la personalidad, la agencia política, la capacidad de una persona por el hecho de ser sucesora de un líder histórico o por el hecho de militar en un movimiento con el que no se está de acuerdo. Sí es una ofensa y sí es una manera de negar la personalidad política de una persona que tiene autonomía y que tiene capacidades propias y muchas muy superiores a las de Andrés Manuel, como por ejemplo la capacidad técnico-académica, que me parece es muy importante para la gobernabilidad. Y es una ofensa a la inteligencia del auditorio señalar que el hacer o no hacer una disculpa pública por un evento que ciertamente sucedió hace poco más de 50 años va a resolver o no resolver una crisis de seguridad que sucede ahora. Es una comparación, es una manera argumentativa pues tramposa en ese sentido, pero quiero aprovechar esa argumentación porque, como decía al inicio de este comentario, me parece que inintencionadamente me da la razón. Cuando llegamos al poder en un estado que 50 años antes había utilizado al ejército para masacrar estudiantes, que los medios de comunicación nacionales más poderosos lo negaron, que las secretarías de Estado, que el poder público, que los partidos políticos en el poder negaron esos hechos, y 50, casi 60 años después apenas estamos reconociendo y pidiendo perdón por una masacre cometida por el Estado, por supuesto que estamos ante una cultura política de la seguridad y de la responsabilidad del Estado que tenemos que desmontar. Por eso sostengo que la política pública de Andrés Manuel es de largo plazo. A mí me parece que tenemos que empezar a poner seriedad al debate. Claro. Oye, Carlos, ¿consideras? Porque es un tema muy importante, muy denso. El perfil quizás de Omar García Harfuch ha generado expectativa por ser un perfil técnico y que ha dado resultados, Carlos. Bueno, mira, Rodrigo ya me calificó de tramposo. Yo no me he metido con él y tampoco he sido ofensivo con la personalidad de la señora Sheinbaum, porque no he hablado de... No tu persona. Esa es la trampa de los morenistas. Hablan, pero no dejan hablar. No saben escuchar. Y todo lo que escuchan lo interpretan políticamente como tramposo. A ver, yo voy a ser muy claro. No me he metido con la personalidad de la señora Sheinbaum. Dije, hizo una calca de los eventos. Dijiste que es una calca. Dijiste, ¿ves? Es una calca. O sea, no favorece el diálogo. Interrumpen. Esa es la manera en que tratan de involucrar en la política. A ver, voy a ser muy claro y muy concreto. Omar García Harfuch, podemos confiar en un personaje que recibe mantas en diferentes partes de la República bajo amenazas y de contubernios con el crimen organizado. Un personaje que no ha dado cuenta siquiera de su propio atentado. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué tuvo que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación? Y más aún, el de Ciro Gómez Leiva tampoco lo ha resuelto. ¿Podemos confiar entonces en que va a ser un gran personaje el señor García Harfuch? Y bueno, para ofensas, porque no solamente es el caso del 68, sino que no ofrecen disculpas en este momento sobre los 200,000 muertos, pero sí piden al rey de España que nos limpie la imagen de la conquista, cuando el expresidente vivía en Palacio Nacional. Yo quiero decir lo siguiente, ya se les olvidó 828 ataques no letales contra candidatos antes del 2 de junio. Mataron a 37 aspirantes, fueron ejecutados. Y de 8 de las ciudades más violentas del mundo son mexicanas. Claro. Colima, Tijuana, Acapulco, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez. Fíjate que en esa lista no está Culiacán, no está Veracruz, no está Tuxtla, no está Oaxaca, no está Cuernavaca, no está Celaya.
no está el diagnóstico que acaban de presentar ustedes de Puebla y no está Hidalgo, que por cierto, ahí inició con una tragedia el secretario López Obrador con el huachicol. Bueno, tengo que cerrar este espacio. Rodrigo, yo te pido una conclusión. Bueno, vamos a ver los resultados, me parece, combinados del sexenio que acaba de terminar, que plantea un cambio profundo cultural y de estrategia, y de Claudia Sheinbaum, que va a profundizar en ese cambio cultural, en ese cambio de estrategia, con una superioridad técnica. Me parece que estamos en el camino correcto y bueno, abrazo el debate democrático, me parece muy positivo intercambiar puntos de vista, pero sí, es necesario por la cultura de nuestro país, por la cultura política, por la honestidad intelectual, pues abrazar debates serios de nivel y no descalificaciones personales contra la persona que está al frente del Estado o no lo está. Bien, pues Rodrigo Guillot, internacionalista de la UNAM, y Carlos Ramos Padilla, no me alcanza el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por este intercambio, muy interesante. Me quedo, por supuesto, con sus ideas. Les agradezco a ambos, por supuesto. Pasen buen viernes. Gracias. También al equipo que hace posible este espacio. Le agradezco y a usted también que estuvo con nosotros. Quédese